Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Estamos acá hoy en una nueva entrevista. Me encuentro con el CEO de Mr. B, Federico Rolls, quien está al mando y ahí a la dirección de una empresa con más de 25 años que también está expandiéndose un montón. Próximamente van a estar abriendo también operaciones en México, están en toda Centroamérica, en Guatemala están creciendo un montón y hoy vamos a tener una conversación muy amena acá para conocer un poco más de los planes y de lo que está pasando ahí con Mr. B. Federico, hola, ¿cómo estás? Hola Elder, muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer hablar con Win, qué alegre. Muchísimas gracias, Federico. Empezamos entonces con nuestra entrevista. Si nos pudieras contar un poquito de contexto, un poquito de lo que antecede a lo que actualmente es la empresa, la compañía que actualmente pues diriges. Federico, si nos pudieras contar un poquito más de ese contexto ahí con tus detalles de lo que ha pasado antes de lo que de lo que actualmente miramos. Mr. B, antes conocido como Mr. Bodeguitas, surge en finales de los 90s como un emprendimiento enfocado a traer esta modalidad de almacenaje que existía en los Estados Unidos desde los 1960s o desde los años 60s y se trae a Guatemala con la idea de poder decir esto en Guatemala no existe y vamos a hacer un negocio símil o equivalente a lo que existe en Estados Unidos, principalmente en Guatemala. Inicialmente como que los estudios no hacían ver como que había demasiado apetito o mercado para ello, pero igual se emprendió y se puso el modelo de negocio en el mercado y de alguna forma arrancamos con la sucursal que está justo enfrente de la entrada de la Fuerza Aérea, sobre el lado del Hincapié, una ubicación pequeñita que abre en el 98 y pues de alguna forma se adapta a lo que creímos que iba a ser la necesidad de mercado en ese momento, en esa época de finales de los 90, inicio de los 2000. Y básicamente era un recinto de bodegas como lo conocemos actualmente y enfocado a tener diferentes tamaños para poder albergar cosas de personas naturales o personas individuales de forma residencial o micro y pequeños empresarios. Y así empezó y se empezó a entender un poquito esa línea. Hemos pasado como por 4 etapas de crecimiento. Esa le llamamos la primera generación, en donde pues de alguna forma teníamos esos recintos donde se tenía muy enfocado a ese como bloque de cerrado y adentro como las bodegas que se conocen en muchos lados, donde hay una calle central y espacios a los lados. Y de alguna forma empezamos así, abriendo esa en zona 13, luego se abrió ahí en donde está Majas, luego expandimos hacia San Salvador y abrimos en Santa Tecla. Fuimos los primeros y pioneros en Guatemala, los primeros y pioneros en El Salvador, y luego abrimos una tercera en Guatemala, ahí en zona 4, cerca de la terminal. Y eso es lo que le llamamos la primera generación. Esa segunda generación se le metió un poquito más de como detalle arquitectónico, pero el concepto venía siendo el mismo y nos enfocamos un poquito en avenidas principales. Se abrió una segunda en El Salvador, en la 75 Avenida Norte, y luego otras 2, una carretera al Atlántico, ahí por donde está cerca de Portales, y luego otra sobre el Aguilar Batres, cabal ahí enfrente de Metrosur. Y esa fue como la segunda generación. Luego vino la crisis del 2008, en donde se para un poquito el desarrollo, se consolidan totalmente ubicaciones que se habían abierto, y como que se queda como que en stand-by esa línea hasta nuevamente el 2011, que se mete un nuevo aire de desarrollo que le llamamos la tercera generación, y esa tercera generación empiezan ya desarrollos en vertical. Le hace edificios y básicamente viene de un proceso de aprendizaje y entender un poquito lo que tenemos como clientes y lo que buscaban los clientes,
y adaptarlo, y en vez de volvernos como un recinto de bodegas, nos volvimos como un hotel de cosas. Básicamente ese fue como un poquito el concepto, y nos volvimos mucho más urbanos y empezamos con esta tercera generación que fueron edificios más, digamos, en áreas densas y como que muy cercano al usuario final. Y trabajamos esa tercera generación abriendo un edificio cada 2 años, una ubicación cada 2 años. Ahí viene una alianza con Metro Storage, uno de los operadores más importantes de Estados Unidos, y nos juntamos como socios en la parte latinoamericana y le llamamos la cuarta generación a todo el proceso de rebranding que pasamos de Mr. Bodeguitas a Mr. B, ahí por el 2000, en el 2020, casualmente en el puro tema pandemia. Y empezamos ya esta nueva ola de crecimiento que pues nos atiende en el plan 120 que le llamamos nosotros, o el 120K, y empezamos a abrir 2 edificios anuales, ¿verdad? Y este es un poquito lo que nos ha llevado a donde tenemos hoy. Hoy tenemos 18 edificios ya en operación. Wow. Y Federico, en esas primeras etapas, fases, como las comentas, obviamente ser pionero lleva una responsabilidad enorme, y también así como pues disfrutan de ciertos beneficios de ser pioneros, no hay alguien más y la competencia pues es nula y demás, pero si nos puedes contar ese contrapeso de ventajas y de desventajas de ser pionero en una industria como esa, en esos años en los que comentas pues que fueron los 90, ¿verdad? Sí, clarísimo, y buena pregunta, Elder. Digamos, el ser pionero te permite hacer 2 cosas. Uno, marcar la pauta de cómo quieres marcar o cómo va a evolucionar la industria. De hecho, pues nosotros al ser pioneros bautizamos la categoría, por lo menos en Guatemala y El Salvador, donde fuimos pioneros, y se llamó bodeguitas, ¿verdad? Y digamos, todo el mundo las conoce como las bodeguitas. Y eso viene un poquito sobre lo que hicimos nosotros y lo que introdujimos nosotros al mercado. Y luego, digamos, el ser pionero, pues al sentar esas bases, como que marca un poquito la línea de negocio o el producto como tal. El no tener competencia es una, digamos, en ese momento, porque pues, créanme que los mercados hoy en día son súper reactivos, y hoy sí veo mucha más competencia en todos lados, pero digamos, sí, al principio probablemente no habría tanta competencia como eso, y digamos, reacciona un poquito a la línea de, bueno, no hay competencia, pero tampoco está el mercado, porque era una categoría nueva. Entonces nos tocó educar mucho al cliente. Todavía existe hoy mucha gente que dice, son las ofibodegas. No son ofibodegas. Y yo creo que ese es un poquito el concepto que tiene que entender la gente, que la mejor traducción que podemos hacer es que somos como un hotel de cosas. Básicamente son espacios que puedes almacenar o arrendar, tan pequeños como un closet o tan grandes como un almacén, por periodos cortos de tiempo. Y entonces... y periodos cortos desde un mes en adelante, sin restricciones, sin pagos extras, sin costo de contratos, y muchas veces hasta sin depósito en garantía. Entonces es un producto muy fácil de adquirir o de poder tomar, pero ese proceso de educación nos tocó básicamente solos. Cuando existe competencia, por lo menos de alguna forma uno explica las bondades de la categoría a los demás. Aquí nos tocó solos y como que pavimentamos el camino para nuevos oferentes, pero eso es parte también el trade-off que hace uno de empezar primero y pues aprender en el camino, como que pavimentas el camino, y uno en teoría debería esperar que la categoría vaya creciendo, ¿verdad? Completamente. Y lo que comentas de que hacen el cambio y el rebranding, y pues un cambio bastante fuerte y drástico, porque pues tantos años con un nombre posicionado y demás, ¿cómo fue esa parte? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Y pues también en el tema de la pandemia, que fue algo súper fuerte, ¿verdad? Yo creo que ahí esa historia es muy bonita. Honestamente me encanta y me río un poco porque sí fueron parte de las discusiones acaloradas que tuvimos internamente de qué hacíamos y qué no hacíamos. Te cuento un poquito el trasfondo de esto. Mr. Bodeguitas súper arraigado. Nosotros teníamos la sangre y el tatuaje de Mr. Bodeguitas en el corazón, y empezamos con este proceso de expansión, y en Guatemala y El Salvador Bodeguitas no tienen ningún problema. Abrimos en Costa Rica, y aunque la industria se le llamaba mini bodegas,
el decir bodeguitas también se entiende como un lugar pequeño para almacenar. El problema viene surge cuando seguimos en el proceso de expansión buscando nuevos mercados, y estuvimos viendo varios mercados: Panamá, Perú, estuvimos viendo República Dominicana. Es más, hicimos una gira como para definir cuál era la siguiente plaza. Ahí les voy a contar después por qué decidimos expandirnos más o a más latitudes. Y ahí nos fuimos dando cuenta que bodeguitas no siempre significa, en lugares de habla hispana o de habla español, el lugar donde se almacenan cosas. La bodeguita puede ser la tienda de barrio, puede ser, digamos, la cantina de la colonia. Entonces, decías la bodeguita, sí, la barrotería. No. O sea, entonces ahí fue donde dijimos bodeguitas no va a funcionar. Y tuvimos esa discusión de si hacíamos dos marcas o la bautizábamos sobre una misma sombría. Estábamos haciendo edificios mucho más modernos, mucho más céntricos, mucho más como enfocados a ese usuario residencial en áreas densamente urbanas. Y el logo viejo como que ya se había quedado un poquito en el pasado, y esta nueva imagen más enfocada a esa parte de user experience o de experiencia de usuario y tecnología y demás, como que no estaba completamente alineada. Entonces decidimos primero hacer ese rebrand por esa línea, y segundo decidimos en ese momento decir que queríamos una marca regional para trabajar todo bajo una misma marca sombría. Y después de muchas discusiones, iteraciones y demás, bautizamos a Mr. Bodeguitas como Mr. B. Y así surgió, y así y así evolucionamos y empezamos a trabajar una marca común, Mr. B. Y en muchos lugares todavía nos llaman como Mr. Bodeguitas, pero es lo mismo. Mucha gente dice, somos nosotros. Sí, pues, y como CEO de la compañía, Federico, ¿cómo manejaste eso internamente también con el equipo? Cambiar el chip y adoptar un nuevo nombre y todo lo que conlleva esto, ¿verdad? ¿Cómo fue esa gestión de parte tuya? Mira, te voy a decir, primero fue con los socios, porque al final del día ese cambio en la directiva no fue complicado, pero digamos que tuvo como un proceso de socialización, digamos. Había que convencer a todos que era el camino correcto. Entonces te diría yo que primero fue eso. El equipo creo que se adaptó muy rápido porque nos encantó, o sea, nos enamoramos de esa nueva imagen fresca, limpia, linda, que tenía colores mucho más vivos. Hicimos todo un estudio, focus groups, color, user experience. O sea, sí escuchamos mucho, tanto a la base de nuestros clientes, que ya en ese momento han de haber habido como unos 500, 600, tal vez unos 600 plus clientes que pues de alguna forma ya escuchábamos. Y yo creo que nuestro equipo fue fácil el cambio, porque a veces sí se nos salen Mr. Bodeguitas, obviamente por la costumbre, pero es más por costumbre que por no enamoramiento. Y todos ahora es Mr. B. O sea, de verdad nos ha encantado la marca, y nos encanta ahora que somos mucho más frescos, por así decir. Nos reinventamos manteniendo los mismos principios, valores y propósito de negocio. Comprendo. Y en la parte de la industria actual, del mercado, y pues obviamente Guatemala y los países en los que están operando y demás, ¿podrías mencionarnos un poco de qué cosas ahora son las que han cambiado? Y pues para la gente que ha sido el cliente y los ha conocido a lo largo de los años y que tiene el concepto de lo que pues fueron, qué cosas puntuales, pues me mencionabas, ¿verdad? Los edificios también han sido renovados y ultramodernos y demás. Ahí hemos visto nosotros como Wing, hemos visto esa modernidad que han tenido, pero para la gente que los tiene con un chip anterior, ¿qué cosas han cambiado y qué cosas son diferentes ahora en Mr. B? Yo creo que el proceso evolutivo de una empresa, digamos, responde mucho a las necesidades del cliente, y en este caso a la adaptabilidad urbana. Esto ha sido un proceso de aprendizaje propio de nuestra misma clientela, como de las, digamos, líneas de pensamiento de las municipalidades en donde trabajamos. Cada municipalidad es un mundo. Trabajamos con más de 7 municipalidades, en el sentido de que tenemos, pues,
4 mercados, pero hay algunos mercados que no es lo mismo lo que piensa la Municipalidad de Heredia, que la Municipalidad de Escazú, que la Municipalidad de Curridabat, Santa Tecla, Misco o Guatemala o Villanueva. Entonces, digamos, cambia un poco el enfoque también de lo que quieren como municipio hacer. 1, 2, la usanza de nuestro clientela, de cómo evoluciona mucho nuestro tipo de cliente. En algún momento basábamos la mayoría de nuestros clientes a pequeños empresarios, a pymes y mipymes, y entonces mucho de nuestro diseño iba radicado a esa línea. Hoy te diría que tenemos 2 modelos, uno que es un poquito más comercial, que probablemente son los que son lo que veías antes, que eran las bodeguitas que uno se parquea enfrente, abre su puerta, está la calle central y salís, y esa que tiende a ser mayormente utilizada por comerciantes que entran y salen con constancia del recinto y que les gusta tener como a la altura de su carro eso. Y luego, al ver los edificios, sí le hemos metido muchísimo diseño a tener una serie de facilidades que permiten inclusive tener andenes de descarga y elevadores de alta gama y de gran volumen para poder mover fácilmente, y que el recorrido de la persona desde que deja las cosas en ese área de descarga y mueve su producto o sus bienes de hogar a su bodega, se diseña muchísimo para que no tenga que caminar tanto. Yo creo que ahí radica mucho la experiencia que hemos tenido durante más de 26, 27 años, y que de alguna forma otros dicen, voy a diseñar mi edificio y voy a hacer mis bodeguitas, y que realmente no traen todo el know-how que tenemos nosotros de años, y que al final del día se vuelve mucho más cómodo operar en nuestros edificios que en cualquier otro lado. Entonces yo te diría, mucho tiene que ver el diseño, pero mucho enfocado al diseño basado en la experiencia de usuario. Hoy por hoy se toma mucho en cuenta eso, y pues nuestros edificios cuentan con una serie de amenidades que permiten esa comodidad en materia de ancho de pasillos, iluminación, tamaño de elevadores, puntos de descarga, distancia de recorridos, etcétera. Muchos factores que de alguna forma sí dan ese edge, que ya en el uso decís, no, o sea, tiene lógica esto de estar así. Completamente. Y hablando de extremo a extremo, ¿desde dónde empieza, digamos, la oferta y dónde termina? Digamos, hablando que comentabas, ¿verdad? Que puede ser de alguien, un usuario individual, una persona que pues ya no tiene dónde poner un sillón o no sé, o algo, y una empresa que necesita llenar de producto y que ya no le cabe en sus bodegas, en su stock. ¿Desde dónde hasta dónde llega, digamos, hablando del grupo objetivo de la marca? Mira, pues, vamos a ver. Son 2 grandes grupos, que son el comercial y el residencial. Y el comercial, digamos, básicamente empieza como el grupo más grande, que es el pequeño empresario que está tratando de salir adelante, montando su negocio online, su página de Instagram, su canal de TikTok, o digamos su página de internet, trae producto y lo quiere vender, y que quiere usar nuestros, digamos, lugares nuestras sucursales de almacenaje o nuestros puntos de almacenaje en nuestros edificios como el centro de logística de su distribución de última milla, porque estamos tan cerca del cliente final que les funciona mucho utilizar nuestras ubicaciones como ese punto de almacenaje, centro de reunión, un punto para consolidar su operación, etcétera, porque digamos todavía está un negocio naciente. Otra cosa que aporta mucho a eso es bajamos la carga de tráfico, porque en vez de estar entrando y saliendo de la ciudad todo el tiempo o yéndose a áreas industriales para ir a traer producto o a, digamos, almacenes fiscales y demás, esto está a minutos de distancia del cliente final. Entonces, de alguna forma, el gasto operativo y el costo de transporte, de manejar y ir pues el tráfico en nuestras ciudades, no estemos hablando solo de Guatemala, en El Salvador, Costa Rica, en Dominicana, los tráficos son insufribles. El hecho de estar muy cerca de ese cliente final nos ayuda mucho a poder apartar mucho a ese cliente que está emprendiendo. Luego tenemos clientes corporativos que al final del día guardan papelería, guardan documentos promocionales,
picos de inventario, porque probablemente tienen sus propias bodegas, pero en momentos de picos de inventario no necesitan contratar una bodega a largo plazo, sino pueden solo sus rebalses guardarlo con nosotros, vender el producto de fin de año, de Semana Santa, de 1.14 o lo que fuera. Y no puedo dar disclosure de las de empresas, pero sí tenemos top empresas de Guatemala que guardan con nosotros para esos momentos de pico de inventario, especialmente para ciertos sectores en donde les ayuda, digamos, a tomar las, a entregar sus productos ya listos para el cliente final. Y luego en materia residencial, te diría yo que existen un sinfín de usos. Puedes estar, lo que en Estados Unidos se llaman las 4 Ds del uso del storage, ¿verdad? Que es death o muerte, divorce o divorcio, dislocation, que es básicamente cuando se mudan de estado a estado, o downsizing, que es el reducir o ampliar sí. de necesidad de espacio, ¿verdad? Entonces, básicamente atendemos esas 4. Tal vez la que menos se atiende en Guatemala es el tema del dislocation, que tenemos poco expatriado. En Costa Rica, en Dominicana hay más de eso. Pero aquí esas son las 4 principales, y la segunda que estamos atendiendo aquí, que es este tema de mejorar la vida de nuestros clientes, que es parte de nuestro propósito, es darle espacio a la vida de las personas. Es, en vez de estar viviendo en las afueras de la ciudad e invertir por lo menos 2 horas de tu tiempo, si te va bien, si no es que 4, ida y 2 de vuelta para salir, prefieren, y estamos viendo esta ola de urbanización en donde están construyéndose muchos edificios, pero sacrificas espacio. No puedes vivir como lo que tenías afuera de la ciudad, que probablemente tenías una casa mucho más grande. Probablemente te vienes a vivir a la ciudad, al centro, un centro densamente urbano, donde sacrificas espacio por tener menos tiempo en el carro, en el bus, en lo que fuera. Y al final del día, pues siempre hay cosas que uno necesita tener, pero no necesariamente las utiliza con tanta frecuencia. Entonces, somos como esa extensión o el cuarto útil o la bodeguita de tu casa, pero ¿para qué tenerla en casa si los espacios son pequeños? Utilizarlos para el área para vivir, y nosotros lo tenemos almacenado sin tener que descapitalizarte, digamos, pagando la bodeguita que pudiera existir en tu edificio, que al final del día puede que hoy te quede grande y mañana chiquita o viceversa. Aquí lo bonito es que puedes adaptar a la etapa de que tienes de tu vida, y si no la necesitas la devuelves, y probablemente si tienes el capital, mételo en un plazo fijo y te paga la renta, y si no la tienes, pues ¿para qué vas a pagar intereses de algo que no sabes si toda la vida lo vas a parar usando? Entonces, esas como son las bondades que tenemos nosotros. Y te digo, tenemos espacios tan pequeños, más pequeños que un closet. Hay desde lockers, o sea, puedes guardar tu arbolito de Navidad en las valijas y empezar desde eso. Así que tenemos una cantidad de usos que no te puedo, o sea, hay historias de historias. Totalmente. Sí, y hablando de esas bondades, Federico, me imagino que pues más allá también del costo que le representa a un empresario, a una persona individual, tener algo ahí estorbando, también es el estrés de verlo todos los días. Pasan los meses, pasan las semanas y ahí sigue, y pues eso también se le tiene que dar o salida a lo que decías, o ir a guardarlo porque se va a volver a usar, pero ese estrés que representa para un empresario tener tantas cosas que le estorban, equipo, máquina y demás, creo que es algo que también es una de las bondades que ofrece Mr. B, ¿verdad? Como te digo, o sea, vamos a ver, nuestro propósito es darle vida a las personas, darle espacio a la vida de las personas, y queremos crear espacios que permiten emprender, crear, ordenarse y vivir mejor, básicamente. Entonces, ese es el propósito que nos mueve todos los días. El hecho de tener un espacio en casa, hagamos de cuenta la terracita que nos quedó ahí en el apartamento, el baño de visitas, el cuarto que extra o probablemente el cuarto de servicio porque ya no tenemos a alguien que se queda a dormir. ¿Por qué lo vas a tener lleno de cosas si es un cuarto extra que puedes adaptar o para un estudio o para un cuarto para que hagan tarea los hijos o tu home office? Absolutamente. No es lo mismo tener home office que work from home, ¿verdad? Que no es lo mismo. El work from home es, tengo mi computadora, la pongo en el comedor, trabajo, viene la hora del almuerzo, la quito y la vuelvo a poner. Eso no es, ¿verdad? Eso no es
eficiente. El work from home no es lo mismo que tener tu home office, que probablemente sea tu nichito, tu espacito donde tenés tu setup, tus monitores y, o sea, eso requiere espacio. Sacar lo que no usas constantemente y lo aprovechas a rediseñar en casa. Entonces hay un montón de bondades que realmente vienen desde eso y que hemos visto cómo podemos bajarle el estrés, la ansiedad, el poder vivir mejor, tanto a nivel personal como residencial, como comercial, ¿verdad? Completamente. Federico, y hablando, pues, me comentabas que son 18 edificios, son 20 y tantos años. ¿Qué viene para Mr. B? ¿Qué están planeando? Cosas a futuro en los próximos años, algo que nos puedas comentar de los planes que tengan en mente. Por supuesto, mira, son 18 edificios, más de 7,000 unidades, casi 7,000 unidades, o sea, puertas me refiero, o sea, vienen ahorita ya varios proyectos en camino. Tenemos un plan de desarrollo para desarrollar 30 ubicaciones antes del 2030. Entonces, vamos a estar construyendo en por lo menos 2 edificios anuales por los siguientes 5 o 6 años, y eso nos lleva a lo que tenemos bautizado como nuestro plan 120K, y básicamente es llegar a 120,000 metros rentables dentro de nuestro portafolio. Hoy tenemos pasados 68,000 metros, 65,000 metros cuadrados. Hay algunos productos que tenemos que no son enteramente self-storage, o mini bodegas o bodeguitas que son algunas como localitos comerciales en ciertos puntos de nuestro portafolio, pero ahorita con nuestro nuevo plan 120K lo que viene es puro self-storage. Van a ser 2 edificios anuales. Tenemos ya algunos proyectos que vienen aquí en Guatemala, una ampliación en Las Charcas, un edificio en zona 15, un edificio en Carretera El Salvador. Luego tenemos un edificio más en El Salvador, en Santa Tecla. También tenemos otro edificio más en República Dominicana y estamos muy prontos a abrir nuestro primer edificio en Monterrey, México. Entonces, digamos, de alguna forma vamos a estar operando ya en 5 mercados. Estos nuevos edificios que te menciono no van a venir a un solo mercado. Yo te diría que después de este pequeño desarrollo, esta línea de desarrollo que tenemos en Guate, creo que ahí Guate va a estar suficientemente suplido. Creo que con esto Guatemala va a tener muchos años para poder tener una oferta suficiente. La ciudad tiene ya muchísimo inventario. Es una industria que, si viene una gran ola de nuevos proyectos, el tiempo para llenado toma muchísimo. No es un proyecto que se llene rápido, y yo sé que hay algunos operadores que piensan que algunos que están haciendo esto que dicen, yo lo construyo y eso se maneja solo. Es lo más lejos de la realidad, porque esto es multiplicar el número de clientes que podrías tener en una gran bodega en 500. Entonces, al final del día, se va a atender a 500 clientes, 500 cobros, 500 facturas, y que todos los meses se van, porque no es una renta de largo plazo, sino son rentas mensuales. Entonces, de alguna forma, no es un negocio pasivo, es un negocio altamente demandante de equipo, de tecnología, de seguimiento, y el hecho de llenarlos toma tiempo. Entonces, sé que viene en Guate una ola de desarrollo importante. Ahí la vamos a dejar ahí, y luego venimos ya entonces con la línea de desarrollo en México, en República Dominicana, en Costa Rica y un poco en El Salvador. Entonces, digamos, vamos a repartir estos 60,000 metros que nos faltan más o menos en los 5 mercados. Esa es un poquito la línea de crecimiento que viene el DER. Entiendo, Federico. El tema del self-storage, entonces, por lo que voy comprendiendo mejor, mientras más grande la ciudad, mientras más desarrollo urbano, residencial, inmobiliario y demás, pues más demandado es, porque obviamente la gente, pues el espacio se va reduciendo y busca más esto, tanto personal como profesional, comercial. La ciudad de Guatemala, hablando puntualmente de nuestro contexto, ¿cómo ha sido esa parte? Y si es algo que pues tienen también, me imagino, más locaciones en la ciudad de Guatemala y mucho más cerca del usuario final, ¿verdad?
Sí, digamos, nuestra idea es tener de alguna forma una sucursal por cada uno de los mercados objetivos que tenemos definidos dentro de nuestro plan de desarrollo. ¿Por qué? Porque, digamos, hay un cierta área de influencia por sucursal y de alguna forma estamos haciendo una apuesta para poder estar muy cerca del usuario final, para que este usuario no tenga que manejar grandes distancias para poder ir a guardar sus cosas, sino poder estar muy cerca. Y el tráfico nos está obligando a hacer eso. Entonces, de alguna forma, hoy tenemos 8 sucursales en Guate, vamos a tener 10. Hay, como te dije, estamos ampliando una y haciendo 2 más. Con 10 sucursales en Guate vamos a estar completamente atendiendo a las zonas que creemos que necesitan storage. No solo es un tema de densidad, sino es de poder adquisitivo. Hay un tema también de poder adquisitivo, porque puedes ver algunas ciudades súper densas que probablemente no tienen ese poder adquisitivo para poder hacer el uso del espacio, pero Guate creo que tiene un buen balance en esos puntos donde tenemos abarcados esos 8 edificios hoy y esos 2 nuevos que vienen. Y luego El Salvador igual. En Costa Rica funciona un poquito diferente porque son como por cantones y todo se vuelve una gran mancha urbana en el centro, y también viene ahí. Dominicana igual, y entonces al final del día ese es un poquito el punto estratégico de llegar a estar cerca de esas o esos polos de desarrollo que llamamos nosotros, de las manchas urbanas, estar con un punto que pueda atender esos polos de desarrollo, esos trade areas que le llamamos nosotros. Entonces así, esa es un poquito la apuesta que estamos haciendo, porque queremos ser ese buen vecino que aporta no solo a complementar el área, que es súper importante para todas las áreas residenciales. ¿Cómo así que van a construir unas bodegas? No son bodegas, o sea, es una extensión de tu casa. No hay gente, no hay ninguna manufactura, la gente no se mantiene ahí y está muy cerca de lo que necesitas en casa. Entonces son complementos residenciales, complementos a áreas residenciales, ¿verdad? Son como recintos de almacenaje para áreas residenciales que hacen que la comunidad pueda vivir mejor. Muchas veces las municipalidades no entienden eso y algunos vecinos hasta se preocupan que nos van a meter no sé qué, aquí unas bodegas en el sector. Al final es algo muy útil que va a ayudar a que todos los vecinos vivan mejor y que evita que entren y salgan cosas o rutas porque hay algo que atiende la comunidad circundante. Ese es un poquito como ha funcionado y evolucionado. Gracias a Dios me ha podido dar esta industria y por lo que ya representa Mr. B en el mundo. Parte de nuestro propósito es ser un referente de la industria mundial. Puedo de alguna forma decirte que hoy en Europa y en Asia hemos sido invitados a contar nuestra historia de éxito en Latinoamérica. Hoy te podemos decir que somos de los mejores operadores de Latinoamérica y que sonamos mucho a nivel internacional y que de alguna forma lo que hemos hecho es admirado en otros países porque lo estamos haciendo con calidad institucional. Y es eso, ¿verdad? Al final del día es enfocarnos en ese usuario final que nos permite de alguna forma atender de forma profesional y ética a las comunidades donde estamos operando, ¿verdad? Y a veces estos espacios son súper buenos para que nos escuchen las municipalidades, los vecinos, los emprendedores, que digan, o sea, esto ayuda y no es como un desarrollo urbano invasivo que viene a demeritar nuestro sector. Al contrario, digamos, ahorita en Costa Rica, el edificio de Curridabat, estamos en el centro de este desarrollo en el área del este que se llama Curridabat, y hasta inclusive donamos un área del terreno como para hacer un parquecito donde llega la gente a pasear a los perritos, y tenemos ahí hasta como unas banquitas y demás. Se usó, digamos, árboles del sector de esa parte de la ciudad para que comulgara con todo el tema de naturaleza y biodiversidad de ese lado. O sea, somos bien conscientes por ese lado y lo hemos hecho mucho en conjunto con los vecinos, que es lo que buscan, ¿verdad? Sí, pues, Federico, ya para ir aterrizando la entrevista y tomando en cuenta que pues nuestra audiencia son fundadores de negocios, gente que está en el ecosistema empresarial y de emprendimiento,
¿qué lecciones o qué lección, si tuvieras que elegir una desde tu silla de director, de CEO, de fundador también del negocio, pudieras rescatar y resaltar y que nos puedas compartir algo que pueda nutrir a aquellos que están también ahí luchando en el día a día y queriendo expandirse, queriendo dirigir un negocio y pues obviamente te respaldan más de 25 años ahí al mando de un negocio que pues ha trascendido en todo este tiempo? Pues mira, qué casualidad tu pregunta, porque parte de la presentación que fui a dar hace un mes y medio a Tokio, en la feria asiática de self-storage, fueron las 3 lecciones que queríamos compartir con los colegas de Asia, que ha sido nuestra experiencia en estos 25, 27 años de hacer el negocio aquí en Latinoamérica. Y básicamente la primera es tener una estrategia muy claramente definida y tener el equipo correcto. Entonces, digamos, nuestros socios estamos alineados, los socios estamos alineados, tenemos una visión de largo plazo, tenemos los valores y principios muy bien arraigados y tenemos una estrategia muy claramente definida y sabemos hacia dónde vamos. Entonces, ese fue los cimientos de esa, digamos, situación que nos ha estado llevando digamos, a poder replicar el negocio. Y esa es como la base, como digo yo, como somos constructores, los cimientos del edificio. Lo siguiente viene un proceso de reinvención y adaptabilidad en el tiempo. Hemos trabajado más de 27 años y los edificios del principio no son los mismos que ahora, porque hemos ido aprendiendo no solo de la industria, de las necesidades, sino a adaptarnos a la evolución de las ciudades en estos 27 años y escuchamos muchísimo a nuestro cliente. Y yo creo que esto puede ser muy genérico para cualquier tipo de negocio, no solo para el self-storage, ¿verdad? Tener buenos socios, tener buena base, tener una buena directiva que te pueda alinear cuando necesitan ver de forma más estratégica el tema, luego adaptarse sin reinventar nada, y es tener consistencia en la marca, consistencia en las operaciones, consistencia en tu proceso productivo, y digamos, luego estamos pensando a futuro, o sea, todo lo que hacemos lo pensamos en poderlo replicar y amplificar. Entonces pensamos siempre en grande, empezando un pasito a la vez, y pensamos en construir una plataforma, no un portafolio de edificios, ¿verdad? Entonces, digamos, realmente ese es adaptarnos a la cultura local, y sí le hemos metido muchísimo al tema de tecnología, y digamos, previo a inteligencia artificial, ya estábamos muy enfocados a tecnología, y ahora con inteligencia artificial ya estamos haciendo cosas súper interesantes que todavía no están listas, pero ya estamos probando cosas muy, muy interesantes con estas nuevas herramientas de inteligencia artificial. Súper, Federico, pues muchísimas gracias por eso y también por ahí estar al frente de un negocio tanto tiempo, tantos años. Eso habla muy bien de la marca y de la solidez que tiene. Ya saben, amigos, si quieren solicitar este servicio para ya sea algo personal, algo de almacenamiento, su empresa ya está creciendo, se están cambiando de locación, como comentábamos acá en la entrevista, Mr. B Self Storage está ahí a la orden para que puedan contactarlos y pues también adquirir sus servicios. Muchísimas gracias, Federico, por este tiempo. Elder, un placer siempre hablar con ustedes, siempre muy orgulloso de poder poner el nombre de Guatemala en alto y de Centroamérica en alto, así que siempre me encanta poder hablar un poquito y compartir experiencias. Al contrario, muchísimas gracias, Federico.